Muy buenas noches. Bueno, espero no decepcionarlos después de esta presentación tan generosa del profesor y amigo Augusto Martín de la Vega. Y debo, pues, ante todo, expresar mi sincero agradecimiento a la Universidad de Salamanca por esta oportunidad de poder intervenir en el marco de estos cursos de especialización tan prestigiosos sobre distintos ámbitos del derecho y particularmente en el contexto de la rama de Derecho Constitucional de estos cursos de especialización. Muy especialmente mi agradecimiento para el profesor José Luis Cascajo Castro, para la profesora Mercedes Iglesias, el profesor Mario Hernández y el profesor y amigo Augusto Martín de la Vega. Y bueno, dicho esto, efectivamente vamos a abordar ese interrogante. Un nuevo constitucionalismo latinoamericano. No soy original en el planteamiento de esta pregunta porque pues, muchos autores en los últimos años han estado discutiendo en Europa, en América Latina, sobre este asunto. Y podemos citar allí autores como Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau en España, Pedro Salazar en México, Javier Couso desde Chile, Roberto Gargarella en Argentina, también algunas obras recientes en España en la cual escriben autores como Claudia Storini, José Francisco Alenza, Alberto Pérez Calvo, con distintas visiones sobre esta cuestión. Pero tal vez para circunscribir un poco el debate, podemos subrayar que estos autores que se refieren a un nuevo constitucionalismo latinoamericano y que afirman su existencia o la niegan, parten de un contraste entre dos categorías y por lo tanto inevitablemente, a pesar de lo que decía mi amigo el profesor Augusto Martín de la Vega, pues sí tendré que referirme al neoconstitucionalismo. Porque justamente estos autores parten de esa contraposición y señalan que a diferencia del neoconstitucionalismo en América Latina, en los últimos años estaría en formación una corriente diferente que podría caracterizarse o calificarse como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y una de las cuestiones aquí también fundamentales es hasta qué punto es diferente ese nuevo constitucionalismo latinoamericano del neoconstitucionalismo. Si es una diferencia cualitativa o cuantitativa. Podemos remontarnos simplemente para recordar algunos de los elementos conceptuales del neoconstitucionalismo a opiniones como la de Susana Pozzolo de la Escuela de Génova en Italia, quien al referirse al neoconstitucionalismo decía que este concepto ha sido acuñado para denominar un cierto modo anti-jus positivista de aproximarse al derecho, una aproximación que no parece ni jus naturalista ni post-positivista, que se caracteriza mediante oposiciones paradigmáticas al positivismo jurídico, principios versus reglas, ponderación versus subsunción, constitución versus legislación, judicial versus legislativo. Y también el profesor Prieto Sanchís, tratando de resumir los rasgos esenciales de lo que él denominó una versión estándar de la teoría neoconstitucionalista del derecho, subraya que sus elementos principales serían los siguientes: constitución sustantiva, pero pluralista, conflictivismo, principios, ponderación, derrotabilidad, unidad de solución correcta a lo Dworkin o al menos discrecionalidad mediada por una depurada argumentación racional. No puedo extenderme aquí pues, en los distintos rasgos de eso que se ha llamado el neoconstitucionalismo, pero solo valdría la pena recordar que este es un concepto que se ha utilizado para referirse al desarrollo del constitucionalismo después de la Segunda Guerra Mundial y a todo ese despliegue de la Constitución que surgió en Europa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, siendo un componente fundamental de eso que se llama el neoconstitucionalismo el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Este término del neoconstitucionalismo da lugar a una serie de problemas porque
El neoconstitucionalismo no es un concepto que afirmen los autores o los jueces que han llevado adelante ese proceso de constitucionalización, sino que es más bien un concepto acuñado por los observadores del fenómeno. Filósofos del derecho que observan este fenómeno y tratan de destacar sus rasgos esenciales y lo califican como neoconstitucionalismo. Y ciertamente hay mucho de certero, me parece, en el análisis, pero también muchas inexactitudes que pienso se deben en parte precisamente a que es un análisis que se hace desde fuera, no propiamente por operadores jurídicos ni por estudiosos del derecho constitucional, sino desde una perspectiva externa, desde la cual, sin embargo, a veces sus defensores se sienten autorizados para entrar en los temas más de derecho positivo. Y creo en particular que dejan de lado estos autores del neoconstitucionalismo un aspecto capital, y es que realmente en el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico en muchos países europeos, y proceso que también ha impactado en Latinoamérica, no se ha producido una victoria definitiva de la fuerza constitucionalizadora frente a la fuerza democrática. Muchos análisis de estos autores, Guastini entre otros, me parece exageran cuando señalan que se ha suprimido el ámbito de libertad del legislador en estos procesos de constitucionalización, porque en realidad uno observa el proceso de constitucionalización en Alemania, España, también hay muchos autores italianos que así lo señalan, y lo que uno encuentra es una lucha permanente, un proceso constante de avance de la constitucionalización que encuentra una contención muy fuerte también en el principio democrático. Entonces es una lucha todavía abierta. Hay un paso, tal vez a veces cuando se dan pasos en favor de la constitucionalización, luego hay contramarchas y controles que vienen desde el principio democrático. Pero en todo caso, sí es indudable que en este proceso de lo que se ha caracterizado como neoconstitucionalismo, los jueces adquieren un papel fundamental. El papel de los jueces es fundamental. El papel del Poder Judicial es esencial, porque son los protagonistas fundamentales de la constitucionalización. Y son protagonistas no solo en el sentido de que ellos observan la Constitución y entienden que ella les obliga a desplegar toda su fuerza normativa, sino que ellos también están interesados en el despliegue de esa fuerza normativa, sobre todo desde los tribunales constitucionales y desde la posición capital que cumplieron en la transición a la democracia en distintas experiencias de constitucionalización. Frente a este neoconstitucionalismo, entonces, hay autores que dicen que se estaría desarrollando en Latinoamérica un proceso distinto que denominan nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y esta cuestión o este debate se inscribe en una temática más amplia y tiene que ver sobre las corrientes político-institucionales o político-constitucionales en América Latina. Puesto que hay autores como Couso que destacan que en algunos países latinoamericanos los procesos de cambio social estarían siendo impulsados por la corriente del neoconstitucionalismo, mientras que en otros países estos procesos se estarían dando, pero más bien de la mano de la idea de la participación democrática o del protagonismo popular, con distintas visiones también aquí entre los autores sobre esta segunda corriente, ¿no? Porque algunos enfatizan más el elemento de participación democrática como palanca para la transformación, mientras que otros ponen más énfasis en el elemento del personalismo político, del liderazgo carismático. Para algunos también, e incluso esto puede degenerar o podría calificarse como un populismo. Pero más allá de eso, que luego saldrá a relucir nuevamente en la exposición, tal vez hay que decir que los procesos políticos institucionales que se están dando en América Latina son bastante heterogéneos. No es fácil circunscribirlos a esta clasificación dual, porque por un lado los procesos que se están dando en Venezuela,
Ecuador, Bolivia, no necesariamente son idénticos. Puede ser muy cómodo considerarlos idénticos en todos los aspectos, ¿no? Como al momento del análisis científico. Y por otro lado, pues se dan experiencias en nuestros países que no necesariamente encajan en alguna de estas corrientes. Si vemos experiencias como la de Chile, Chile es un país que realmente es difícil sostener que sea un país cuya jurisprudencia constitucional esté fuertemente iluminada por la corriente del neoconstitucionalismo. Como es también muy difícil sostener que se estén impulsando transformaciones sociales a partir del protagonismo popular o de la intensa participación democrática. Es un caso diferente. Uruguay también es un caso diferente. En Uruguay se da una situación interesante y es que son los jueces de instancia los que pudiera decirse que están más influenciados por el constitucionalismo de los derechos, que es otra expresión que se usa para referirse a este proceso del neoconstitucionalismo, mientras que la Corte Suprema de Justicia es en la materia muy conservadora, reacia a la tutela de derechos prestacionales y, sin embargo, en Uruguay ha sido posible que se desarrolle esa tutela de derechos sociales porque desde el punto de vista procesal la Corte Suprema de Justicia no puede revisar las sentencias de amparo cuya competencia corresponde a los jueces de instancia. Entonces, pues puede ser un poco simplista, ¿no?, esta clasificación. Sin embargo, es útil, ¿no? Me parece que sin duda es útil como para describir grandes rasgos de unos desarrollos que se dan en América Latina, puesto que ciertamente uno puede observar que en países como Colombia, la Corte Constitucional colombiana sin duda pues actúa muy en la línea de lo que se ha caracterizado o se ha denominado el neoconstitucionalismo. Una Corte Constitucional que en muchos aspectos es activista, que ha desplegado la fuerza normativa de la Constitución, que va pues en esa dirección de la densificación del ordenamiento jurídico con contenidos constitucionales. Y frente a eso hay desarrollos como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, en los cuales sí, por lo menos a nivel del discurso, de muchos de los elementos de la oferta política, hay una fuerte apelación a la participación popular, al protagonismo popular. Faltaría ver hasta qué punto esa idea pues ha tenido un desarrollo fiel, ¿no? Ahora bien, entrando directamente en los que serían los rasgos de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, podríamos decir en primer lugar, como una consideración preliminar, que sí hay sin duda elementos muy característicos del constitucionalismo latinoamericano. Elementos muy característicos, muy específicos del desarrollo del derecho constitucional en la América Latina. Sin duda que los hay. Basta referirse a instituciones como el amparo mexicano, la importancia que ha tenido en ese ordenamiento jurídico, cómo se ha desplegado por casi todos nuestros países, como una institución pues, que procura lograr una solución rápida a través del juez de instancia para el restablecimiento de la situación de plena vigencia del derecho vulnerado. Pero junto a esto hay elementos más específicos en esta dirección del amparo, ya que desde la década de los 60 en toda América Latina se desplegó un movimiento que podríamos denominar como un movimiento por las garantías procesales, las garantías de los derechos. En muchos países latinoamericanos, bajo el impulso del precedente mexicano del amparo, luego del desarrollo del amparo en Argentina, a pesar de la ausencia de una norma específica y la ausencia de un desarrollo legislativo, pues desde la década de los 60 hubo todo un desarrollo jurisprudencial que impactó en países como Venezuela, entre otros, y desde esa época hay un discurso muy fuerte, ¿no? Aquí destacan autores como Sagüez, Néstor Sagüez, un discurso muy fuerte desde esa época a favor de las garantías de los derechos. Esto fue realmente una oleada de constitucionalismo en América Latina en la cual se enfatizaba que los derechos no debían quedar simplemente proclamados en las constituciones, que había que dejar de lado las tesis de los derechos como normas puramente programáticas, las normas constitucionales sobre derechos como disposiciones puramente programáticas, y que era necesario asegurar los derechos a través de mecanismos procesales efectivos. Luego también la apertura de nuestras constituciones
a nuevos derechos. Es algo muy característico del constitucionalismo latinoamericano. Esto se origina o se inspira en la enmienda número 9 de la Constitución de los Estados Unidos, pero en nuestras constituciones tiene un significado totalmente distinto. No se trata de derechos reservados a los estados de la federación, sino en nuestras constituciones se ha desarrollado y se ha consagrado más bien como apertura a derechos inherentes al ser humano o inherentes al ser humano y a la forma democrática o republicana de gobierno. En casi todas nuestras constituciones, desde hace muchas décadas, incluso desde el siglo XIX, se reconoce esta cláusula de apertura, que en tiempo más reciente se ha convertido en una cláusula de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Y este es otro elemento característico de nuestro constitucionalismo, y es que en muchos de nuestros países la constitucionalización del ordenamiento jurídico se ha producido sobre todo a partir de los tratados internacionales de derechos humanos. No tanto a partir de la Constitución, o sea, no es tanto el proceso europeo de un derecho constitucional muy fuerte. Ejemplo típico, el caso alemán. El caso alemán, pues todo el despliegue de su constitucionalización viene desde la Constitución. Es desde la Constitución, desde el Tribunal Constitucional. En nuestros países no, en nuestros países ha venido más de la mano de la cláusula de apertura y del reconocimiento de una jerarquía especial, a veces jerarquía constitucional, para los tratados internacionales sobre derechos humanos. La amplitud del catálogo también es algo característico de nuestras constituciones, no en todos los países, pero en muchos de nuestros países. La amplitud del catálogo de derechos, incluyendo derechos sociales. Son constituciones, como han señalado algunos autores, muy aspiracionales, cargadas de derechos sociales, cargadas de derechos referidos no a la realidad, sino a lo que quisiéramos tener. O sea, son constituciones que reflejan no tanto lo que es, lo que está pasando, sino lo que quisiéramos tener, muy aspiracionales, ¿no?, en este sentido. Por otro lado, hay otra tendencia y es a evitar un tratamiento diferenciado de los derechos, ¿no?, compartimientos estancos, jerarquizados respecto de los derechos, que de alguna forma uno ve eso reflejado en la Constitución española, ¿no?, en alguna medida. Y también, de alguna forma, eso estuvo reflejado en un primer momento en la Constitución colombiana, pero rápidamente la Corte Constitucional dejó de lado ese camino y dijo, no, el camino del reconocimiento de los derechos fundamentales no es el de una determinada sección, capítulo, título, ni tampoco el de la posibilidad de disponer de uno u otro recurso procesal, sino que desde el primer momento la Corte Constitucional colombiana, en contra de lo que había dicho el Consejo de Estado, estableció que había que ir más a un análisis sustantivo de este concepto y un análisis un poco casuístico, porque el pensamiento latinoamericano constitucional rápidamente disolvió esas barreras, ¿no?, entre las categorías de derechos. Más recientemente, hay algunos elementos típicos de nuestro constitucionalismo relacionados con el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural, del pluralismo nacional, del pluralismo jurídico y también una concepción distinta del poder constituyente a la que prevalece en la teoría constitucional europea. Esto a partir del proceso constituyente colombiano. Pero entonces, ¿tenemos o no tenemos un nuevo constitucionalismo? Bueno, pareciera que sin duda hay una corriente específica, hay elementos específicos, pero que pertenecen, diría yo, a la misma familia del constitucionalismo. ¿En qué sentido entonces algunos autores hablan de un nuevo constitucionalismo latinoamericano? Y aquí viene la gran dificultad. La mayoría de los autores que se refieren al nuevo constitucionalismo latinoamericano quieren examinar procesos recientes, particularmente los procesos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, y consideran que ese desarrollo perfilaría el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y vamos a tratar de analizar ahora hasta qué punto es así, y con un problema de fondo aquí en la discusión, y es que si lo que afirman estos autores, como a veces pareciera, es que los desarrollos concretos que se están dando en estos países, todos ellos, serían en todos los aspectos demostrativos de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, estaríamos ante el peligro no propiamente de crear una nueva categoría de constitucionalismo, sino de salirnos del constitucionalismo. Particularmente lo digo a partir de la experiencia venezolana. Me parece que allí los desarrollos concretos nos colocan más
ante una salida del constitucionalismo, no tanto ante un nuevo constitucionalismo. Pero vamos a tratar de analizar esto más detenidamente a partir de los rasgos que los defensores del nuevo constitucionalismo atribuyen a esta corriente. En este sentido, pues, y tal vez antes de enunciar estos rasgos, una consideración preliminar que también considero esencial, y es que este tema pienso que hay que abordarlo con la mayor serenidad, la mayor objetividad posible, porque entiendo que desde la óptica del pluralismo político, que es esencial a la Constitución, esencial a la democracia, un gran desafío para el constitucionalismo, sin apelativos, es el de ser capaz de canalizar demandas sociales de transformación. Es decir, el constitucionalismo no puede naufragar con tanta facilidad cuando lo que se coloca en la mesa es una demanda de transformación social, de transformación económica, que pareciera que él debe ser capaz también de canalizar. El constitucionalismo no debe ser solo el de sociedades cohesionadas, conformes con lo que son, ¿no? Sino también debería ser capaz de asumir procesos de transformación, que no es esto tampoco algo nuevo, ¿no? Porque se ha estudiado, por ejemplo, en Sudáfrica, pues algunos autores han señalado que la labor de la Corte Constitucional en Sudáfrica va en la línea de un constitucionalismo de la transformación. Entonces, es ese gran desafío de tratar de canalizar esos procesos dentro del marco de la democracia constitucional, pero al mismo tiempo reconociendo que ese pluralismo impone ciertos límites, ¿no? Y que la democracia conceptualmente también tiene unos límites. Quienes defienden la existencia de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, dicen que está en formación, se concentran, como decía, en estos procesos recientes y dicen en primer lugar que son procesos construidos por la sociedad, por el protagonismo social. Algo de esto puede haber, ¿no? En procesos como los de Bolivia, Ecuador, Venezuela. Nuevamente diría que no necesariamente son idénticos, ¿no? Algo de esto puede haber. Luego se señala que estos procesos defienden con la misma fuerza que el neoconstitucionalismo la constitucionalización. Dice con la misma fuerza. Ahora, uno se preguntaría si de la misma forma, porque el problema comienza a surgir cuando esa proyección de la Constitución viene impulsada por un proyecto ideológico cerrado específico. Hay sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que ha establecido que la interpretación constitucional debe estar orientada por el proyecto político subyacente a la Constitución. Aquí ya comienzan los problemas, porque el neoconstitucionalismo tiene como uno de sus principios medulares, como lo decía Prieto Sanchís, el pluralismo. Es una constitución sustantiva, pero abierta. Es sustantiva, pero es pluralista. Es decir, el pluralismo político hace que esas piezas sustantivas que están en la Constitución queden un poco dislocadas, desconectadas de cualquier sistema filosófico político concreto o cerrado, porque entran en una corriente nueva, distinta, que es la del pluralismo político, la de un proceso democrático abierto, donde esos conceptos pues quedan abiertos a interpretaciones diversas en virtud de su indeterminación. En cambio, si la constitucionalización en la que se está pensando es a partir de un proyecto ideológico cerrado, entonces ahí pues es incompleto decir que se defiende la constitucionalización con la misma fuerza. Habría que analizar también de qué forma, ¿no? Y con qué fin, qué es lo que anima la constitucionalización. Luego se señala que otro elemento característico sería la legitimación democrática, o sea, son procesos que buscan una mayor legitimación democrática en el marco de procesos de emancipación. También puede haber, sí, mucho de esto, hay que analizarlo. Y aquí hay que hacer una precisión, y es que realmente uno puede identificar un momento fundacional importante de lo que pudiera llamarse un nuevo constitucionalismo latinoamericano o un elemento sustantivo novedoso dentro del constitucionalismo. Uno pudiera identificar un cierto punto de inflexión en la Asamblea Nacional Constituyente colombiana, en la Constituyente de Colombia. Porque el proceso constituyente colombiano fue allí donde se desmonta, digamos,
la visión tradicional según la cual una asamblea constituyente solamente puede convocarse después de un golpe de Estado, después de algún tipo de ruptura, y dentro del marco, en todo caso, pues el pensamiento tradicional es que los procesos de modificación de la Constitución se van a producir de una u otra forma en el marco de lo que establece la Constitución vigente en ese momento. Y toda esta concepción queda de alguna forma derribada por la Constituyente colombiana. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en realidad, si quisiéramos analizar todos los procesos que tienen un denominador común de mayor legitimación democrática, como estamos considerando, de mayor participación social, como sucedió en Colombia con la séptima papeleta, tendríamos que incluir el proceso colombiano con la misma importancia que los otros. Y entonces vemos ahí cómo hay una heterogeneidad ideológica. Porque entonces ese nuevo constitucionalismo es también el de un proceso más reformista, ¿no? Como fue el colombiano, marcado más por el consenso. Y ciertamente la constituyente venezolana no podría explicarse sin la constituyente colombiana, porque muchos asesores del chavismo pues viajaron a Colombia y tuvieron muchas entrevistas para formarse una idea sobre cómo llevar adelante en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente que no estaba prevista en la Constitución de 1961. Entonces vemos aquí cómo este nuevo constitucionalismo en todo caso sería más plural y diverso de lo que algunos estudios quieren mostrar. Bien, entonces, también se señala que este nuevo constitucionalismo se caracteriza porque estos procesos se impulsan desde la exterioridad de la Constitución, desde el exterior de las constituciones. Un poco con esa idea, ¿no?, de que viene de un proceso de legitimación democrática directa que da lugar a la Constitución. Sin embargo, esto pareciera así ser en parte cierto, pero habría que acotar que en realidad procesos como el de Colombia, cuando uno ve escritos, trabajos como el del profesor Jorge Colón Ríos sobre la Constitución de la Democracia, un profesor puertorriqueño, pero libro publicado en Colombia, 2013, lo que hay allí es más bien una búsqueda conceptual en virtud de la cual se quiere explicar cómo, aún estando al margen de las disposiciones de una Constitución sobre el procedimiento de revisión o de reforma, puede un proceso, sin embargo, mantenerse dentro de unos límites de la democracia constitucional, dentro de unos ciertos límites de teoría de la Constitución. Es decir, es un planteamiento donde ciertamente la irrupción del poder constituyente pues va más allá de las disposiciones positivas de un texto, pero no significa que rompa abiertamente con el constitucionalismo, con la idea de constitución. Es un intento de buscar como una vía intermedia, ¿no? Luego, también otra característica es que este nuevo constitucionalismo conduciría a una teoría democrática de la Constitución, una teoría más democrática de la Constitución. Y sí puede haber también algo de esto, cuando uno lee trabajos como el de Jorge Colón Ríos lo va a encontrar, es decir, es un replanteamiento de la teoría de la Constitución, de la teoría sobre los procedimientos de revisión o de reforma, de un replanteamiento sobre la idea de la rigidez constitucional, en virtud de la cual, pues, sostiene este autor, para afirmar la legitimidad democrática de los sistemas constitucionales, tendría que existir siempre esa posibilidad de que el pueblo active el poder constituyente. No entro aquí en consideraciones de si uno está a favor o en contra de esta tesis, sino que sin duda es una interpelación a concepciones tradicionales del derecho constitucional. Pero en este caso, como les decía, esta teoría viene más construida a partir de la experiencia colombiana, de la constituyente colombiana. Se dice que otra característica es que una vez que se instala la Asamblea Nacional Constituyente y se dicta la Constitución, luego esa Constitución quiere permear todo el ordenamiento jurídico. Y aquí volvemos a lo anterior. ¿Qué es lo que va a permear todo el ordenamiento jurídico? ¿Son unos valores que están en una Constitución como Constitución abierta al pluralismo o es un sistema ideológico cerrado? También se indica que estos procesos quieren lograr transformaciones del status quo como una característica, ¿no?, en virtud de una lucha contra la desigualdad. Hay mucho de esto, ciertamente, hay mucho de esto. Por otro lado, se señala que cobra una gran importancia la participación política de la ciudadanía y que estas constituciones tienden a incorporar nuevos mecanismos de participación, de democracia semidirecta, democracia directa, referendos, consultas populares. Ciertamente hay mucho de eso en las últimas constituciones.
Pero comenzamos aquí a encontrarnos con el problema del contraste entre la norma y la realidad. Porque actualmente en Venezuela es casi imposible activar un referendo. Una revolución que llega al poder gracias a esa visión del poder constituyente originario y por la vía del referendo, una vez que se instala, cierra las compuertas y ahora es muy difícil activar los mecanismos de participación. Entonces, aquí está un poco el contraste norma-realidad. Y pienso que la Constitución nuestra, ¿no? Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución que se aprobó en el año 1999, no necesariamente era una simple fachada cuando reconocía estos mecanismos de participación, porque en el país 10 años antes se venía planteando la necesidad de incorporar en la Constitución esos mecanismos. Surgieron de un acuerdo, de un consenso anterior. No fue una imposición del chavismo, surgieron de un consenso previo. Sí puede ser que para algunos sectores políticos pues fuera una fachada, pero no lo calificaría así como proceso global, ¿no? Pero lo cierto es que los hechos han conducido a que esas normas hoy sean una fachada, sean normas ficticias. No es posible activar esos referendos, salvo que sean referendos que quieran apalancarse desde la presidencia de la República. Habría que examinar si ha pasado algo similar en Bolivia y Ecuador, cómo están funcionando esos mecanismos de participación. Si son mecanismos que funcionan realmente de abajo hacia arriba o si solamente funcionan de arriba hacia abajo, como mecanismo de convalidación de decisiones políticas que quiere tomar un líder. Aquí también hay un debate sobre el tipo de democracia. Cuando se habla de democracia participativa, no hay una sola democracia participativa realmente, hay distintas visiones. Bobbio decía que la democracia participativa no tiene por qué estar en contradicción con la democracia representativa. Algunas versiones de la democracia participativa, algunas concepciones participacionistas sí podrían negar principios esenciales de la democracia liberal, de la democracia representativa, pero no necesariamente tendría que ser así. Entonces es un tema para mí todavía abierto, el de si ese modelo de complementar la democracia representativa con importantes mecanismos de participación es o no un modelo posible que se mantenga dentro de los límites de una democracia constitucional. Considero que las derivaciones, los desarrollos que se han producido en Venezuela no obedecen tanto a la idea en sí misma, sino a procesos que están detrás del texto, ¿no? Con lo cual, pues, es un asunto que queda abierto, es un modelo en el fondo todavía no ensayado. Cuando se hacen críticas, cuando se han hecho críticas a esta tesis del nuevo constitucionalismo latinoamericano, señalando que en el fondo lo que allí hay es un populismo, los defensores del nuevo constitucionalismo latinoamericano indican que no es populista de ningún modo este nuevo constitucionalismo, que es diametralmente opuesto al populismo. Lo cual pareciera no ser pues una descripción honesta de lo que allí está pasando, ¿no? Y de lo que allí puede pasar. Porque no hay duda que hay una tensión, ¿no? Hay una tensión en la forma en que se plantea la participación ciudadana, particularmente si incorporamos allí la presencia del líder que impulsa el proceso. Es muy difícil no reconocer que por lo menos hay tensiones con la idea del Estado de Derecho, con la idea de la institucionalidad, y que pueden ir en la línea de la centralización, concentración de poder, personalismo político, populismo. En un libro realmente interesante sobre el proceso constitucional en Colombia, el doctor Hernando Valencia Villa, en su libro Las Constituciones como Cartas de Batalla, las constituciones colombianas como cartas de batalla, pues señala cómo en Colombia durante muchos años prevaleció un nacional populismo de derecha, que él atribuye también este calificativo al gobierno de Uribe, pero al mismo tiempo advierte sobre un nacional populismo de izquierda que estaría desarrollándose en los últimos años en la región. Entonces, pues aquí pareciera que sí, hay un problema aquí, hay que analizarlo más, hay que ver hasta dónde pues esos procesos pueden llevarse adelante sin que derriben principios esenciales del constitucionalismo.
no diría de entrada que es imposible, ¿no? Es decir, pareciera que el constitucionalismo tiene que ser capaz también de canalizar procesos de transformación donde haya una presencia significativa de un líder, ¿no? Pero que no desaparezcan principios esenciales del control sobre el poder. Luego también estos autores indican que no hay por qué preocuparse tanto, porque estos procesos se dan en el marco de la Constitución. Pero esto es como un poco inocente, ¿no? Pensar que todos los problemas se resuelven porque esto se hace en el marco de la Constitución. El gran problema es que muchas veces esa Asamblea Nacional Constituyente que se convoca de esa manera, si no funciona como una verdadera Asamblea Constituyente democrática, pues puede ser el punto de partida de la concentración de poder, de la ocupación política de todas las instituciones. Entonces, decir que no, el problema se resuelve porque todo ocurre en el marco de la Constitución, esto no aclara nada, porque puede ser la misma Constitución la que, gestada de esa forma, permite el proceso posterior de concentración de poder. Hay que preguntarse también quién interpreta esa Constitución y cómo la interpreta. Luego se añade que el nuevo constitucionalismo latinoamericano es complementario respecto del neoconstitucionalismo. Y aquí hay un problema serio, porque en realidad el que pueda ser simplemente complementario va a depender mucho de su alcance y va a depender de a qué nos refiramos, porque si nos estamos refiriendo a estos procesos concretos que se viven en estos países, pues es difícil decir que sea simplemente complementario. Sobre todo porque algo que es esencial al neoconstitucionalismo es la independencia judicial. El neoconstitucionalismo no puede entenderse, o sea, ese constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial no puede entenderse sin la independencia judicial. Se habla de un Estado jurisdiccional porque ese juez desde la independencia, pues, interpreta la Constitución, despliega los contenidos constitucionales y el peligro que algunos observan es que esto pudiera ir contra el proceso democrático, es decir, contra las corrientes o las opiniones políticas preponderantes. Entonces, evidentemente eso ocurre cuando hay un poder judicial capaz de afirmarse a sí mismo con un valor propio. Es impensable hablar de neoconstitucionalismo de esta forma cuando no hay un poder judicial independiente o cuando la tensión que hay respecto de la independencia judicial es muy grande. Entonces, esto de que simplemente son complementarios, pues aquí volvemos otra vez al problema de a qué nos referimos, a algunas ideas en el plano abstracto o a desarrollos institucionales concretos en los cuales se devora el Estado constitucional y también es devorada la propia democracia constitucional. Es interesante hacer un análisis de cómo actúa el Poder Judicial en estos países que son examinados bajo la óptica del nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Es acaso un Poder Judicial activista con su propio indirizzo político? Es decir, ¿es un Poder Judicial que impone algunas líneas de política constitucional que pueden no coincidir con las instancias políticas? ¿O es un simple Poder Judicial que secunda todo lo que viene de las instancias políticas? Fíjense que se suele señalar que algo característico del neoconstitucionalismo es que quiere limitar el momento político, ¿no? Y se dice que eso pues viene de lo que fue la experiencia del nacionalsocialismo. Un momento político exacerbado, ¿no? Descontrolado. Y ante eso pues se quiere llegar a un momento más jurisdiccional que acota el momento político. Pero ¿qué ocurre cuando más bien se intensifica tanto el momento político que entonces el juez tiene poco que decir? Pero también, en algunos casos, no es solamente un poder judicial que secunda, es un poder judicial que exacerba, ¿no? Exacerba procesos de dominación política y de cierre del pluralismo político. También un elemento sin duda que se señala y que me parece que sin duda es importante para la discusión es una noción distinta de los procesos de gestación de las constituciones, bajo esa idea del poder constituyente que surgió en Colombia y que luego fue aprovechada en otros países. El tema de la rigidez constitucional también es un tema importante porque los autores señalan que estas constituciones son constituciones bastante rígidas porque cualquier modificación tiene que pasar por la consulta al pueblo, es decir, por un referendo. Es una rigidez, se dice, a favor del pueblo, es decir, para que cúpulas políticas, los poderes constituidos no puedan hacer esas transformaciones. La experiencia indica, aunque nuevamente esta es una experiencia que puede ser desde la desviación de un modelo, pero la experiencia indica que más bien esto puede
conducir a constituciones tan rígidas que en un momento determinado ni siquiera el pueblo pueda cambiarlas. Es algo complejo. O sea, ahora en Venezuela, por ejemplo, se discuten algunas tesis sobre modificaciones constitucionales y es casi imposible llevarlas adelante, aún con una mayoría parlamentaria tan clara, ¿no?, como la que en este momento tiene la oposición. Otras características del nuevo constitucionalismo sería la consagración de más derechos, el reconocimiento de garantías efectivas como el amparo, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, un amplio catálogo de derechos sociales, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Y todo esto es cierto. Ahora, lo que habría que aclarar es que casi todos estos enunciados vienen de procesos anteriores. Toda esa tendencia a la constitucionalización de derechos, a la generosidad en el reconocimiento de derechos, la tendencia a la garantía procesal efectiva de los derechos, como antes comenté, el reconocimiento de la fuerza constitucional de los tratados internacionales, la apertura a derechos inherentes al ser humano, todo eso son logros anteriores a los últimos procesos. Los últimos procesos sí apuntarían más en la dirección del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y del reconocimiento del pluralismo étnico, cultural, el pluralismo nacional en países como Bolivia, y también la Constitución venezolana pues hace un reconocimiento, aunque no tenemos mucha población indígena, pero sí hay comunidades, pueblos indígenas, y la posición que tenían en la Constitución anterior pues era realmente casi de desconocimiento. Algo muy distinto ocurre con la Constitución de 1999. En la realidad, pues casi no se han aplicado esas normas sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero eso está en la Constitución ahora, ¿no? Luego también se señala, y esto es un asunto un poco controversial, ¿no?, que las nuevas constituciones, de manera plausible, se dice, van hacia sistemas concentrados de control de la constitucionalidad. Esto es un planteamiento un poco colonizador, diría yo, porque en nuestros países no necesariamente establecer un sistema concentrado es una virtud. Nuestros sistemas de justicia constitucional son diferentes. Tampoco son como el sistema norteamericano. Tienen su propio recorrido. En nuestros países se reconoció algunas formas de control concentrado de la constitucionalidad, se reconocieron en Venezuela desde 1858. Y también por esas fechas se reconocería en Colombia una acción popular de constitucionalidad para el ejercicio de un control concentrado, al margen del debate kelseniano. No era ese nuestro debate. El debate en ese momento era otro, era el del caudillismo político, ¿no?, el gobierno de los militares, la falta de aplicación de la Constitución. Hay un gran constitucionalista venezolano, Ambrosio Oropeza, él decía que nuestra gran dialéctica en la evolución del constitucionalismo ha sido la dialéctica entre el constitucionalismo y la autocracia. Es una dialéctica diferente, pero en esa dialéctica diferente nuestros sistemas de justicia constitucional son diferentes y no necesariamente ir a un sistema concentrado es una virtud. Entonces, pero bueno, estos son los rasgos pues, que señalan muchos autores, y como reflexiones finales pues lo que diría es que bajo esta denominación del nuevo constitucionalismo latinoamericano se esconden aportes diversos, no exclusivos de las recientes constituciones. Por otro lado, una dificultad en el análisis es la existencia de dos planos que no siempre quedan diferenciados, el de los planteamientos teóricos y el de los desarrollos prácticos. Hay tensiones frente a algunas categorías tradicionales del constitucionalismo que no necesariamente, desde el punto de vista conceptual, desembocan en rupturas con el Estado de Derecho, aunque sí puede estar ocurriendo desde el punto de vista de los desarrollos prácticos. Y pues recogería también esa idea de ese desafío para el constitucionalismo que implica entender estos procesos y prepararse desde la democracia constitucional, que implica respetar el pluralismo político, que implica el reconocimiento de límites y controles efectivos sobre el poder. Pues que el constitucionalismo sea capaz de albergar también procesos de transformación, sin abandonar esos valores esenciales. Muchas gracias.